Saludos. En nombre de la Federación Latinoamericana de Psiquiatría de Infancia, Adolescencia, Familia y Profesiones Afines, FLAPIA, queremos darle la más calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes a este importante evento científico, Jornada Regional Centroamericana, Niñez y Adolescencia, Compromiso de Todos. Gracias a todos por su participación. Webinar Jam es una plataforma virtual que trabaja 100% con Internet, por lo que es importante realizar una prueba de velocidad de su Internet antes de la presentación. Mínimo debe tener 10 Mbps. Puede utilizar el siguiente link para medir su Internet. Recomendaciones técnicas. Haga su test de velocidad de Internet en el link que aparece en pantalla. Necesita computadora, laptop o celular conectado a Internet. Confirme que a la hora del webinar su velocidad de conexión sea estable, por lo que le recomendamos que verifique que otros miembros de su familia no estén utilizando el Internet para ver películas o videojuegos. Entre a la plataforma especificada por los organizadores en el link enviado a su email. Si en algún momento se le frisa la transmisión, favor dar a reconectar en la parte superior de la pantalla de la plataforma. Recuerde, haga sus preguntas vía el chat de la plataforma. Cualquier duda, favor contactarnos vía WhatsApp al 829-898-5710. Este evento es organizado por la Federación Latinoamericana de Psiquiatría de Infancia, Adolescencia, Familia y Profesiones Afines, FLAPIA. Este evento cuenta con el aval de la Asociación Internacional de Psiquiatría Infantil, Adolescente y Profesiones Afines y ACAPAP, de la Sociedad Dominicana de Psiquiatría, del Comité de Adolescencia ALAPE, de la Asociación Centroamericana y del Caribe de Psiquiatría ACAP, de la Liga Latinoamericana para el Estudio del Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad LILAPEDAT, y de la Confederación de Adolescencia y Juventud de Iberoamérica, Italia y el Caribe, CODAGIT. Este gran evento científico llega a ustedes gracias a nuestros patrocinadores. Patrocinador Platinum, Asofarma, Centroamérica y el Caribe, y sus productos Implicane, Ketiacid. Patrocinador Platinum, Vago, y sus productos Medikinet, Atemperator. Patrocinador Oro, Janssen, una compañía farmacéutica de Johnson & Johnson y su producto Concerta. Patrocinador Plata, Neurosweat, división especializada de Sweat Farguesa y sus productos Ariprit y Tradea. Patrocinador Plata, Laboratorios Dr. Collado y sus productos Sinalgina y Olapin. Patrocinador Plata, Neurociencias de Magna Chen y sus productos Aprecia y Lortam. Colaborador Gador y sus productos Deslafax y Luradón. Te presentamos a los miembros del Consejo Directivo para el periodo 2019-2022 de la Federación Latinoamericana de Psiquiatría de Infancia, Adolescencia, Familia y Profesiones Afines. Doctora Andrea Abadi, desde Argentina. Doctor Gastón Smith, desde Bolivia. Doctor Andrés Arce Ramírez, quien es el vicepresidente de FLAPIA. Doctor Óscar Sánchez, pasado presidente de México.
Doctora Ana Cristina Majeste, pasada presidenta de Flapia. Doctor Roberto Pillía, pasado presidente de Flapia. Doctora Adriana Gutiérrez, presidenta de SOCNIA. Doctora Laura Viola, secretaria de Flapia. Y nuestra presidenta de Flapia, doctora Zuleika Morillo, desde República Dominicana. Aperturamos nuestro simposio número 6, donde abordaremos el tema psicofarmacología, taller especializado. Inmediatamente recibimos desde Paraguay al doctor Andrés Arce Ramírez, quien es vicepresidente de Flapia y tiene a su cargo las palabras de apertura. Muy buenas tardes. Soy el doctor Andrés Arce, médico psiquiatra de la República del Paraguay y vicepresidente electo de la Federación Latinoamericana de Psiquiatría de Infancia, Adolescencia, Familia y Profesiones Afines, Flapia. Agradezco al comité organizador de esta jornada regional centroamericana el honor de haberme designado como coordinador de este 6º simposio, que va a versar sobre trastorno bipolar infantil, clínica y abordaje psicofarmacológico. Hoy tendremos la ocasión de escuchar a dos expositoras ampliamente conocidas por toda la comunidad latinoamericana y en muchos países del mundo por su gran experiencia y gran trayectoria a nivel internacional. Ellas son las profesoras doctoras Laura Viola del Uruguay y la profesora doctora Andrea Abadí de la República Argentina. Los currículum vitae de cada una de ellas serán leídos antes de cada presentación. Entonces, a continuación escucharemos el currículum vitae de nuestras expositoras. Muchas gracias. Recibimos a nuestra primera conferencista, la doctora Laura Viola, quien nos acompaña desde Uruguay y abordará el tema uso de los psicofármacos en bipolaridad infantil. Bueno, buenas tardes a todos. Quería agradecer muy especialmente a mi amiga, la doctora Zuleika Morillo, por la participación en esta jornada regional centroamericana. Voy a hablar de los trastornos graves del humor y del comportamiento, haciendo en especial hincapié, ¿verdad?, en el trastorno bipolar pediátrico y el Disruptive Mood Regulation Disorder, más conocido como DMDD, el trastorno de desregulación destructiva del estado de ánimo. Ustedes saben que hay una cierta complejidad en el diagnóstico del trastorno bipolar pediátrico. ¿Por qué? Porque la presentación clínica es polimorfa y es cambiante. Por lo tanto, hay una dificultad en el establecimiento de un diagnóstico. Y si no podemos establecer un diagnóstico, mucho menos vamos a poder hablar de un pronóstico o de una determinada evolución. Por otro lado, esto nos lleva a dificultades nosológicas, como vamos a ir viendo. En esta falla temprana en la autorregulación genera una disfunción en los procesos afectivos y es un riesgo para los trastornos graves de inicio precoz y afecta todas las áreas, en los dominios afectivos, conductuales y cognitivos.
Vamos a ver algunas presentaciones clínicas polimorfas, cambiantes en las diferentes etapas del desarrollo, para después poderlos pensar qué abordaje farmacológico o qué abordaje vamos a poder hacer con estos niños. Por ejemplo, esta es Sofía, que yo la veo a los 14 años, tiene un núcleo familiar adecuado con una madre profesional. A los 5 años tiene la primera consulta, con rabietas, agresividad en el ámbito familiar y escolar frente a la puesta de límites, masturbación compulsiva, hiperactividad, distractibilidad, disforia. A los 7 años persisten las rabietas y los descontroles frecuentes, mantiene una mala relación con pares, con todos los vínculos y con un manejo social muy inadecuado. En la medida en que va creciendo, a los 9, frente a un evento vital, como puede ser la separación de los padres, el viaje del padre al exterior y, digamos, la pérdida del padre porque no lo vuelve a ver más, aparecen las crisis agresivas en el núcleo familiar. Las dificultades escolares van en aumento, debe cambiar de colegio y durante las entrevistas aparece un humor en más, exaltado con oscilaciones bruscas. A los 11 años aparecen las verbalizaciones de querer matarse y una agresividad en aumento, junto con una inadecuación social. Por ejemplo, me dice, abandona los estudios, ¿no? Cuando tiene 14 años. Y me dice, yo quiero tener plata, voy a ser prostituta para poder tener plata. ¿Y qué problema hay si a mí me gusta hacerlo? Ahí la inserción social, ustedes se imaginan, es escasa por sus actitudes de generar conflicto con los pares. Es exigente, es demandante, viene con una vestimenta y una presentación que no es acorde a su edad, aparece la promiscuidad sexual junto a proyectos para nada acordes con su realidad. Por ejemplo, ella abandona el liceo y sin embargo me dice, yo voy a ser doctora como tú. Voy a presentar otro paciente, que es María Cecilia, que tiene un trastorno por ansiedad de separación a los 6 años, con una sintomatología depresiva, aparentemente adaptativa o reactiva a la separación de los padres. Luego de un año de psicoterapia, empiezo con un abordaje farmacológico con fluoxetina. No tiene ningún antecedente familiar que nos hiciera sospechar que pudiera virar. Sin embargo, a los 3 meses y en el correr de muy poquitos días, horas, instala una excitación psicomotriz con alteraciones del sueño, de la alimentación, con verborragia, con fugas de idea, con exaltación del humor, con una masturbación compulsiva y crisis explosivas. O sea que la activación o el viraje se da muy frecuentemente con los antidepresivos y sobre todo nos puede confundir cuando estos pacientes se presentan con los trastornos de ansiedad o con los trastornos, con las depresiones que podemos considerar que son unipolares. Este Juan Manuel es un inestable, quiero decir. A los 3 años tiene la primera consulta con serias dificultades para aceptar las normas, con un llanto que es persistente, con la ansiedad de separación muy marcada, ¿verdad? La irritabilidad, la inestabilidad, las conductas explosivas, el aislamiento. A los 9 años, las alteraciones del humor son francas, imposible, no puede sostener ningún vínculo, aparecen comportamientos obsesivos relacionados con la suciedad, con la acumulación y con las escoriaciones en la piel, que es un elemento que es muy frecuente en los trastornos del espectro pediátrico. Tanto es que hay una alta asociación entre el trastorno bipolar, el trastorno por déficit atencional y el trastorno obsesivo-compulsivo. Se imaginan ustedes la complejidad en el abordaje farmacológico, ya que vimos cómo se activan estos pacientes con los ISRS, que podría ser una de las indicaciones específicas. Augusto nace con antecedentes perinatales, con alteraciones en el lenguaje, motricidad fina y gruesa. A los 5 años tiene una dificultad en la integración con los pares. Y acá presenta la otra gama, ¿verdad?, de comportamientos.
el lenguaje desorganizado, repetitivo, los comportamientos bizarros, las risas inmotivadas, el balanceo permanente, la agresividad, y aparecen los elementos más psicóticos, las alucinaciones auditivas. Tengo voces en mi cabeza, es ruido, no sé qué tengo, es ruido, ¿no? Por supuesto, el aislamiento social, el abandono escolar, que es una constante, ¿no? Tenemos que entender que no puede haber un paciente con estas características que pueda sostener el aprendizaje, si no lo ayudamos. Y por otro lado, una agresividad que por momentos es depredatoria. Entonces, el trastorno del espectro bipolar tiene una alta tasa de síntomas psicóticos. El trastorno bipolar pediátrico siempre tiene síntomas psicóticos y eso lleva a la confusión en el diagnóstico. A su vez, en la esquizofrenia temprana, 1/3 de los pacientes tienen sintomatología afectiva. Ustedes imaginan qué difícil es hacer el diagnóstico diferencial si solo vamos a tomar en cuenta el DSM, o sea que los antecedentes familiares, los factores de riesgo, los eventos en la vida vitales estresantes tienen que ser claramente consignados. Porque hay un solapamiento entre el trastorno bipolar, del espectro bipolar pediátrico, y el BEOS, es decir, las esquizofrenias de inicio very early, muy temprano. Y nosotros lo que vamos a ver son los fenotipos intermedios, ¿no? Que aparecen con las alteraciones cognitivas, neurofisiológicas y neuroanatómicas, agresividad, suicidio, síntomas psicóticos siempre, y llegada a la adolescencia pueden expresarse cuando aparece el uso del cannabis. Las esquizofrenias tempranas se identificaron 3 grupos claramente, ¿no? Uno que es, el COS es la esquizofrenia de inicio en la infancia, ¿no? Más el espectro de disregulación del humor y del comportamiento, que era el caso que vimos anteriormente con la aparición de las alucinaciones auditivas. También hay otro que es el COS, es decir, la esquizofrenia temprana, más la discapacidad intelectual o el TEA. También se vuelve complejo hacer el diagnóstico. Y en otros, ¿no? Que es el COS puro, digamos que es más pura la expresión de la esquizofrenia temprana con pocos diagnósticos agregados. Ahora, en el caso de cuando aparece la esquizofrenia más el espectro de disregulación, frecuentemente se agregan trastornos negativistas desafiantes, trastornos por déficit atencional con hiperactividad y trastornos de conducta. Para complejizar, vamos a encontrar también una altísima correlación entre los fenotipos derivados de escalas de evaluación del trastorno del humor y el TDAH. Que hay una importante superposición de factores genéticos, tanto en niñas como en niños, con una muy discreta influencia ambiental. Por lo tanto, estos hallazgos sugieren que hay genes comunes en ambos trastornos y explicarían la presentación clínica comórbida de ambas entidades, que la vamos a ver y es una constante. Prácticamente yo diría, no hay trastornos del espectro bipolar que no se presente con comorbilidad con el trastorno por déficit atencional. El reconocimiento de las emociones faciales, que es un buen indicador de las dificultades en los trastornos del espectro bipolar, también aparece en el trastorno por déficit atencional con trastorno de conducta, en el trastorno por ansiedad y en la severe mood dysregulation, es decir, en el DMDD, en los inicios. O sea que vamos a encontrarnos con una dificultad para establecer un diagnóstico, porque siempre se demoró en aceptar la patología psiquiátrica en los niños. Se consideraba que eran situaciones o que eran conductas que podían corresponder al desarrollo normal, a exacerbaciones del desarrollo o a variaciones de la normalidad de las búsquedas, de las patologías en el desarrollo. O sea, y el otro problema es que se buscaban los signos y los síntomas con la presentación del adulto, cosa que no se iba a encontrar. Por ejemplo,
Esto es tomado, es una viejísima estudio que hizo Lish en 1994, pero que es muy útil, que dice el tiempo que demora en hacerse el diagnóstico en un niño es de 8 años. Y ustedes imaginen, estos 8 años también están actuando en contra, digamos, de las evoluciones positivas. Y 1/3 de todos los niños comienzan antes de los 15 años, que son los que nosotros vemos. ¿Cuál es la presentación? Yo diría que la manía prepuberal se manifiesta muy poquito como euforia, sobre todo cuando ésta se acompaña de irritabilidad, sí, y en la mayor parte de los casos como irritabilidad. O sea que los niños portadores de manía, niños, raramente se caracterizan por un humor eufórico y sí se caracterizan por la irritabilidad, con tormentas afectivas o explosiones agresivas muy prolongadas. Pueden tener irritabilidad acompañada de episodios de llanto y agitación psicomotora, y es en esta situación donde aparecen las confusiones diagnósticas y por lo tanto los problemas en el abordaje farmacológico. Cuando hablamos de crisis de rabia, ¿qué es lo que queremos decir? Que tienen pérdida de control sobre las emociones, grandes tormentas afectivas, con desencadenantes totalmente irrelevantes, por ejemplo, que no le gusta la taza que le dieron, ¿no? Y con una destructividad irracional, de abrir la computadora, dar la vuelta y tirarla y destrozarla cuando estuvieron pidiéndola durante mucho tiempo porque no salió lo que ellos querían. Estas crisis de rabia son transitorias, a veces pueden ser subintrantes, es decir, el niño parecería que terminó con el tema y vuelve otra vez a donde se produjo el problema, con la madre, sobre todo, con el padre, y nuevamente el enojo, nuevamente los gritos, nuevamente los insultos, nuevamente la agresividad física en la casa. Y después hay una gran dificultad para poder reconocer lo sucedido, el desconocimiento de eso, y tienen intensos sentimientos de tristeza y culpa a veces. O sea que la irritabilidad, las explosiones de rabia, es el core, ¿verdad? Es el cuerpo de la sintomatología, es lo que tenemos que preguntar. Fundamentalmente que la intensidad, la presentación tan temprana y la persistencia lo separa totalmente de las variaciones de la normalidad, por ejemplo, a los 4 o a los 5 años. Y nos hace pensar en los trastornos graves del humor y del comportamiento, pero también en el fenotipo amplio del trastorno bipolar, que vamos a ver ahora a qué nos estamos refiriendo. A pesar de que la irritabilidad es el síntoma o el signo principal, no hay una definición operativa del término. Por lo tanto, el concepto de irritabilidad va a depender mucho del técnico que lo está viendo. Y no puede ser usado por distintos investigadores, en lo mismo que no puede haber o no hay un fenotipo claro. Entonces, ¿cómo se llegó a esta situación? Ustedes recuerdan que antes de 1990 se negaba totalmente la existencia del trastorno bipolar en el niño. 10 años después se decía, sí, hay trastorno bipolar, ¿no? Pero es diferente. Aparece con la presencia de conductas disruptivas, con una mayor heterogeneidad y la instabilidad del humor. Entonces, de ahí se organizan 2 fenotipos, el trastorno bipolar pediátrico estrecho y el trastorno bipolar amplio, que recogía la presencia de las conductas disruptivas, la heterogeneidad y la inestabilidad del humor. Pero ¿qué fue lo que pasó ahí? Un dramático aumento de los diagnósticos de trastornos bipolar. Entonces surgen 2 escuelas que me interesan. Una es la de Levenkloof, ¿no? En el 2000, a donde señala que hay que caracterizar bien a la irritabilidad, y la otra es la de Althoff, unos pocos años después, donde habla del niño disregulado. Es tomando en cuenta estas 2 escuelas norteamericanas que el DSM-5 habla del Disruptive Mood Regulation Disorder, el DMDD.
O sea que de acá, lo que separa el trastorno bipolar pediátrico del DMDD es la característica de la irritabilidad. Si es crónica, vamos a pensar en el DMDD. Si la irritabilidad es episódica, vamos a pensar en el trastorno bipolar. O sea que la manía y la depresión en el trastorno bipolar debe ser confinada a la condición caracterizada por episodios discretos, definidos, durante los cuales una constelación de síntomas del humor y del comportamiento ocurren, pero que es claramente diferente del estado habitual del individuo, al contrario del DMDD, que salido de esa situación, el niño no está digamos, eutímico, ¿no? Sigue molesto, sigue enojado o depresivo. O sea que acá, en el trastorno bipolar, la irritabilidad es episódica. Eso, por supuesto, llevó a que disminuyera también, francamente, la cantidad de diagnósticos que estaban llevando para niños con trastorno bipolar. Porque además el problema es que el diagnóstico que tú le estás dando a un niño, digamos, a donde hay un error en el diagnóstico, estás también usando medicamentos y condicionándolo en toda su vida. Levenfluh, y siguen todos precisando, la irritabilidad crónica en los niños no es el trastorno bipolar pediátrico. Lo podemos encontrar, además, esa irritabilidad en una cantidad de situaciones, ¿verdad? En aquellas que son comórbidas, como vimos con el trastorno bipolar, trastorno por ansiedad, déficit atencional, el trastorno depresivo unipolar, y en el premórbido, en las conductas oposicionistas, trastorno de conducta explosivo, ¿verdad? La heterotipía en la presentación, tenemos que pensar en una perspectiva del desarrollo que nos haga llegar a las entidades nosológicas y acá poder afinar nuestro diagnóstico. Estas precisiones diagnósticas y terapéuticas, ¿no? Si diagnóstico es pronóstico, lo que tenemos que pensar es que cuando estamos con una irritabilidad que es crónica, va a haber un porcentaje de trastorno por déficit atencional muy alto. ¿A dónde va a evolucionar? A la depresión unipolar o a los trastornos graves por ansiedad. Y en los adolescentes, tenemos que poder diferenciarlos de los trastornos por estrés postraumático, de los trastornos también por ansiedad muy importantes. En el caso del trastorno bipolar pediátrico, la irritabilidad, como dijimos, es episódica. Siempre afecta el sueño, siempre afecta la alimentación y su evolución va a ir al trastorno bipolar del adolescente, ¿no? Acá va a evolucionar, a diferencia de que va a evolucionar a la depresión unipolar. Se pueden imaginar entonces que hay una suicidabilidad aumentada y hay un deterioro cognitivo. Yo creo que cuando empezamos a usar el término trastorno bipolar, nos olvidamos que es una psicosis. Es psicosis maníaco-depresiva. O sea que vamos a encontrar siempre una desorganización psicótica, vamos a encontrar una imposibilidad de poder desarrollarse desde el punto de vista cognitivo, y son pacientes graves. Por otro lado, para complejizar, ¿no? Dijimos que esto es episódico, ¿no? Y que tiene a su vez un episodio maníaco y un episodio depresivo. Pero no son claros, no están claramente diferenciados entre ellos. Se superponen muchas veces. Hay una altísima frecuencia de encontrarlos mixtos. Son ultra rápidos, son breves y frecuentes, a veces de horas o días de duración, repetidos y breves en un mismo día. Muchos por eso se les llaman ultradianos. Esto de que sea mixto hizo que durante muchos años se dijera que no podíamos usar el mismo tipo de fármacos que usábamos en los trastornos bipolares del adulto. El trastorno del sueño es central.
es un síntoma principal del trastorno bipolar. El niño duerme bien, bueno, descartemos que tenga una disregulación emocional severa. Y tienen un perfil que es muy característico, con una resistencia activa a dormirse y con una resistencia activa a levantarse. El funcionamiento premórbido, como dijimos, pueden aparecer la sintomatología depresiva ansiosa, la sintomatología disruptiva con el trastorno por déficit atencional y el trastorno de conducta. O sea que el déficit atencional, señalaba ya hace más de 20 años Biderman, que en algunos casos el TDAH puede ser un precursor en el desarrollo de un trastorno bipolar de comienzo muy precoz. Tenemos que poder identificarlo eso también. La alta frecuencia de los pacientes con trastorno bipolar y TDAH se planteaba antes, ¿cómo los abordamos? ¿No? Que la comorbilidad debería ser tratada antes que el TDAH. Sí, mirándolo desde el lado del TDAH, ¿no? Entonces decía, bueno, primero regulemos al paciente que no tenga esas explosiones y después tratemos al TDAH. Actualmente se dice al revés y se dice, no, vamos a empezar por regular con metilfenidato, ¿no? Vamos a quitarle justamente las características del TDAH, vamos a ver qué queda y después recién ahí medicamos la disregulación. Acá, en la eficacia del uso del divalproato más metilfenidatos en los niños, sobre todo con agresividad refractaria, es muy importante, ¿no? También hay la eficacia que se ve en los niños con la medicación de metilfenidato más la modificación conductual. Y la eficacia del uso de la risperidona, cuando tiene irritabilidad, TDAH y el DMDD o síndrome de disregulación emocional. ¿Qué es lo que pasa cuando en la adolescencia ese niño tiene, o ese adolescente temprano, hace un trastorno por uso inadecuado, abuso de sustancias? Por supuesto que los individuos con TDAH responden peor al tratamiento del abuso de las sustancias, ¿no? Pero la medicación para el TDAH no demostró mejorar el abuso una vez que está establecido, pero sí sirve para que este abuso no se establezca, ¿no? Otro de los elementos que complejiza el abordaje farmacológico es que Heller, que es una estudiosa del trastorno bipolar pediátrica y una de las primeras mujeres que empezó a publicar sobre eso, vio que la recuperación del episodio maníaco era muy, muy lenta. Ustedes miren, entre los 8 y los 9 meses de tratamiento, un poco más de la mitad, 65%, se recuperó. Pero a las 28 semanas la recaída es altísima, más de la mitad recae. ¿Cuáles fueron aquellos factores epigenéticos, digamos, ¿no? Que mejoraron o afianzan un buen pronóstico? El núcleo familiar estable. Y por otro lado, ¿cuál es el factor de riesgo para la recaída? Un vínculo poco continente con la madre y la presencia de una sintomatología psicótica muy marcada. O sea que cuando nosotros vemos a estos pacientes tenemos que pensar que hay una altísima repercusión en la familia. Pongo la madre porque realmente en todas las patologías graves de la infancia se juega el vínculo con la madre, en la ambivalencia brutal, en la agresión hacia la madre, en la descalificación y la angustia que esto genera. O sea que son madres que sostener, pero también a los hermanos, ¿no? O sea que, bueno, ¿cómo los entendemos a estos niños? La frustración, ustedes acá lo ven, la frustración en el enojo, cómo le pegan. Sí, la psicoeducación, para la familia y para la familia ampliada, porque también es importante que todos entiendan en la familia que es un niño que tiene problemas, porque si no, ¿qué pasa? La madre queda totalmente aislada,
no los invitan, no lo entienden y le dicen lo que cualquier persona diría. El problema de este nene es que tú no le pones límites. Y esto no pasa por ahí. Tenemos que sostener a la madre en el trabajo con el niño y no la podemos excluir jamás de los abordajes que hagamos. Es una muy buena informante sobre los pequeños cambios que percibe con la medicación. No tenemos muchas investigaciones, ¿verdad?, en niños. O sea que, ¿qué es lo que nos pasa? Sigue teniendo muy bajas tasas de remisión. El efecto de los fármacos es acotado. Hay frecuentes efectos adversos y lo que a veces no pensamos bien es que si nosotros empezamos a medicar a un niño que tiene 8 años, con un poco de suerte, va a tener 50 años por delante de medicación. O sea que tenemos que manejar muy bien la necesidad de estar haciendo una medicación temprana. Y con la repercusión, el síndrome metabólico importante. Todo esto y la importancia de las investigaciones llevó, siempre estamos buscando las distintas guías, ¿verdad?, que nos pueden orientar en cómo manejar. Esta es una muy buena guía, la CANMAT. No nos olvidemos cuando vamos a medicar a un niño de estos que lo primero que tenemos que ver es que no tenga un hipotiroidismo subclínico, que hay una altísima asociación con las alteraciones del humor y lo primero que tenemos que hacer es corregir ese hipotiroidismo. Los antipsicóticos antes, ¿verdad?, los efectos neurológicos eran muy importantes. Después pasamos que ahora los efectos que son metabólicos. Pero cambió la percepción del riesgo. Todos sabemos que dan aumento de peso, diabetes, dislipidemia, son insulinoresistentes, efectos cardiovasculares, pero muchos trabajos señalan que hay como una división entre lo que el médico sí sabe que hay de los efectos que genera y no hace el monitoreo como debería ser hecho. Bueno, estos son los antipsicóticos aprobados, los manejamos bien. Ustedes ven que para el trastorno bipolar, la quetiapina, ¿verdad?, recién a partir de los 10 años. El problema es que la quetiapina a partir de los 10. Y la risperidona, ¿no?, que se puede dar en forma anterior, pero solamente por 3 semanas. Nosotros lo damos con mucho más tiempo. Fue mucho más eficaz que el litio o que el divalproato para el tratamiento inicial de la manía, pero tiene potencialmente serios efectos metabólicos. ¿Cuáles? ¿Verdad? Ahora los vamos a ver, pero ¿para qué se usa fundamentalmente? Y como ustedes vieron con los ejemplos clínicos que trajimos, en todos ellos hay impulsividad, irritabilidad y agresividad, ¿no? Entonces, acá van a funcionar muy bien las indicaciones de la risperidona, tanto en el trastorno bipolar pediátrico como en las esquizofrenias de inicio temprano, como en los trastornos obsesivos, como en el trastorno por déficit atencional, como en el trastorno del sueño. Por lo tanto, es una medicación que vamos a usar mucho. ¿No? El aripiprazol también, cuando no estamos encontrando la respuesta adecuada que queremos. Y también tiene el mismo target, es esquizofrenias de inicio temprano, precoz, trastorno bipolar pediátrico y trastornos del comportamiento y autismo. Otras indicaciones son las que nos vienen bien: la agresividad, los tics, el trastorno disruptivo, el trastorno de conducta. Y la ventaja enorme de que no repercute, ¿verdad? No tiene prácticamente ganancia ponderal, las alteraciones metabólicas son bajas y no presenta grandes alteraciones a nivel del electrocardiograma. Los estudios con clozapina, los niños, no hay muchos estudios latinoamericanos, pero sí se sabe que son
tratamientos es relativamente seguro a pesar de las reacciones hematológicas adversas, que si ustedes la ven, neutropenia, eosinofilia, esto es lo que vamos a ver en los reguladores, en cualquiera de los reguladores de humor que usamos. ¿Cómo tratamos a estos niños tan deprimidos, tan angustiados por lo que está pasando? La experiencia con la quetiapina yo considero que es muy buena para iniciar una depresión, el tratamiento en la depresión. Y me gusta muchísimo la lamotrigina, no para el inicio, sino para sostener la el abordaje farmacológico, ¿no? Por supuesto, vamos a acordarnos de titular lentamente, ¿no? Como siempre, ¿no? Ustedes ven acá la ganancia ponderal es muy baja, prácticamente inexistente con la quetiapina al inicio. ¿Qué es lo que podemos usar para atenuar esta ganancia ponderal? La metformina. Acá dicen también con la fluoxetina, junto con la fluoxetina, pero bueno, recordemos los riesgos que esto tiene. Son pacientes entonces que van a estar expuestos, si no cuidamos todas estas cosas, a la diabetes, que están siempre presentes en los tratamientos de los niños naif, ¿no? Que no habían recibido otra cosa. Yo no digo no usar la medicación, yo lo que digo es que vamos a usar la medicación cuando realmente se necesite. No vamos a dejar pasar 8 años, pero tampoco vamos a medicar el primer día sin saber qué estamos medicando. Y vamos a usarla como antipsicóticos. Estos son los aumentos de lípidos, ¿verdad? Que también es moderado con la quetiapina, con el aripiprazol y la risperidona. Y ustedes vieron acá el haloperidol, ¿no? Que es bajo en los efectos metabólicos de estas cosas. ¿Cómo manejamos entonces en estos pacientes la prevención de estos efectos? Las recomendaciones para el control de las alteraciones metabólicas, intervenciones conductuales y asesoramiento en la alimentación. Puse resultados muy escasos. Todos sabemos, como un niño de estas características, que no le digas que no puede comer, que no le digas que no puede quedarse tirado mirando televisión. Entonces, tenemos que pensar que no son pacientes fáciles, son pacientes con una patología grave, ¿no? Y hay que poder ayudar y apoyar y volvernos creativos para ver cómo puede hacer para que pueda hacer algo de ejercicios, algo de ejercicio. La melatonina atenúa los síntomas metabólicos adversos y la ganancia de peso. Empezó ya a ser vista desde hace bastante como un excelente medicamento que nos ayuda para que no aparezcan los efectos adversos. Junto con esto vamos a usarla mucho para el trastorno del sueño. ¿Se acuerdan que decíamos que era central en el trastorno del sueño? Mejor dicho, que el trastorno del sueño es central en el trastorno bipolar pediátrico. Entonces, podemos tener los esquemas que queramos, ¿no? Si empezar con 3 miligramos, hacer después agregarle 5, no sé qué, y podemos llegar a dosis muy altas sin ningún problema. No tiene problemas la melatonina en ese sentido, ¿no? Otro de los problemas que tenemos es que inmediatamente al año, imagínense de estar tratándolo con risperidona, le aumenta la prolactina. ¿Cómo la disminuimos, no? O cambiando las dosis, o disminuyendo las dosis de los antipsicóticos de segunda generación, cambiándolo por otro, agregar un agonista parcial, que puede ser el aripiprazol, ¿no? Y en la bromocriptina también, o buscar otros tratamientos sintomáticos. Mucho usamos los tratamientos combinados. Lo lógico sería poder acceder a la monoterapia, pero no podemos en estos niños, ¿no? O sea que cuando vamos a usar, están admitidos
cuando persiste sintomatología, cuando queremos obtener un sinergismo farmacológico, cuando queremos mejorar la tolerancia, cuando queremos disminuir los efectos adversos o cuando hay comorbilidad psiquiátrica o médica, como ya vimos con el T4, ¿no? En los síntomas residuales es bien interesante de no quedarnos paralizados, como si ya está recibiendo metilfenidato, ¿qué vamos a hacer? No, podemos seguir dándole y podemos hacer todas las combinaciones que queramos. Las investigaciones actuales sostienen también que la combinación de fármacos, ¿verdad?, para el trastorno por ansiedad, los tics y el trastorno del humor, los estimulantes más los reguladores, los estimulantes más los antipsicóticos de segunda generación. Es interesante que en la revista canadiense dijeron que no era necesario hablar de reguladores, que es un término que no quiere decir nada. Esto ya lo vimos. No se olviden que el trastorno por déficit atencional va a, mejor dicho, el abordaje farmacológico va a modular la evolución, va a mejorar las conductas irreflexivas y va a interferir y va a disminuir la interferencia en la actividad propia y del entorno. O sea que es un muy, muy buen recurso en el caso de los trastornos del espectro bipolar pediátrico. Recordemos que los trastornos disruptivos se asocian en un 50-60%, que los trastornos internalizados en un 35% y que el abuso de sustancias está siempre ahí. El uso de divalproato, entonces, y metilfenidato en los niños con agresividad refractaria o la modificación de conductuales también. La comorbilidad, bueno, esto ya lo vimos. El abordaje, no olvidar que tenemos que hacer una evaluación personalizada de los riesgos y los beneficios. En conclusión, los antipsicóticos de segunda generación son eficaces para la esquizofrenia, el trastorno bipolar pediátrica y la irritabilidad, todos los síntomas que vamos a encontrar. Y los niños están en grave riesgo por los efectos adversos, ganancia ponderal y los efectos metabólicos de la diabetes, la prolactinemia. Y tenemos que tener un monitoreo proactivo de los efectos adversos. Y lo que es más grave, a mi entender, es que son desconocidos los efectos que vamos a tener a largo plazo. Otros riesgos que si no tratamos, la demora en el abordaje empeora la evolución del trastorno bipolar pediátrico. No nos olvidemos que la tasa de suicidio es muy alta en la depresión, en el trastorno bipolar. Bueno, muchas gracias. Desde Argentina nos acompaña la doctora Andrea Abadi, quien abordará el tema uso de los psicofármacos en bipolaridad infantil. La doctora Abadi es especialista en psiquiatría infanto-juvenil, magíster en psiconeurofarmacología, especialidad en el diagnóstico y tratamiento de niños y adolescentes con trastornos en el manejo de la conducta y dificultades académicas. Es especialista además en tratar el déficit de atención e hiperactividad, depresión, bipolaridad, ansiedad, trastorno obsesivo, TEA y desregulación emocional. Se desempeña en el área de diagnóstico en niños, en el diseño de tratamientos adecuados para cada dificultad y abordaje farmacológico en el caso en que lo requiera. Supervisión además de tratamientos realizados en ciudades lejanas a Cava. Recibimos a la doctora Andrea Abadi. Hola, buenas tardes. Es un placer para mí estar hoy con ustedes dentro del Congreso de FLAPIA en el año 2021, hecho de esta manera tan particular, pero que nos permite estar cerca a pesar de la distancia. Agradezco a la presidenta del Congreso, la doctora Zuleika,
Zorrilla y a la doctora Laura Viola, quienes hoy me han permitido estar en este simposio y poder presentar algunas de las cuestiones que me parece que son relevantes a la hora de pensar en la clínica infanto-juvenil. Mi ponencia va a estar en función del abordaje farmacológico del déficit de atención. En el día de hoy vamos a hablar de esto, teniendo en cuenta claramente que el déficit de atención es un trastorno del neurodesarrollo, un trastorno que abarca todas las instancias de la vida de un individuo y toda la vida de un individuo. Ustedes saben perfectamente, porque son todos personas con experiencia en el tema, que el déficit de atención es un problema que ahonda mucho más allá de las cuestiones de aprendizaje. Habitualmente son niños que tienen dificultades a nivel escolar, pero también estas dificultades se amplifican e irradian dentro de lo que son los vínculos familiares, los vínculos con pares y las cuestiones emocionales y de impacto psicológico. Cuando tenemos una familia que tiene un individuo con trastorno por déficit de atención, es imposible pensar que la vida va a desarrollarse de la misma manera que en una familia donde no haya déficit de atención. Los niños y adolescentes con déficit de atención suelen generar un gasto de energía, de tiempo y de recursos para la familia que en general abarcan muchos años de lo que es la crianza de un niño y un adolescente. En este sentido, las propuestas de todas las guías internacionales tienen que ver con el abordaje multimodal o interdisciplinario, donde inevitablemente vamos a tener que pensar en todas las áreas de impacto para poder generar el mejor tratamiento y el tratamiento más efectivo para la situación de esta familia. El objetivo de nuestro simposio hoy es el abordaje farmacológico, por ende vamos a dejar de lado, no porque no sean importantes, sino porque no son el objetivo del día de hoy, todo lo que tiene que ver con el abordaje psicológico individual, la psicoeducación familiar, las alteraciones familiares y el correlato terapéutico, y todo lo que tiene que ver con la reeducación neuropsicológica o el poner a punto las funciones ejecutivas que sabemos hoy que son el core fundamental de lo que es el trastorno por déficit de atención. Nos vamos a centrar en el abordaje psicofarmacológico y en algunas nuevas moléculas que están siendo puestas a nuestro conocimiento y posibilidad en toda Latinoamérica. Los primeros dos fármacos que vamos a trabajar es el metilfenidato y la atomoxetina, que son los fármacos que más historia tienen en el mercado, no por eso siendo los que menos se utilizan, sino son los que más conocemos por ahora al día de la fecha. Sabemos que el metilfenidato forma parte de los estimulantes y tiene básicamente un efecto tiramínico que actúa dentro del núcleo accumbens y la corteza prefrontal. A nivel del núcleo accumbens va a bloquear al DAT, que es el dopamín transportador, y a nivel de la corteza prefrontal va a actuar sobre el transportador de noradrenalina y sobre el transportador de dopamina también. Vamos a ver cómo actúa específicamente nuestro metilfenidato. Nosotros tenemos un terminal presináptico dopaminérgico, ya sea en núcleo accumbens y en corteza prefrontal, donde en los terminales y en las áreas más distales de la neurona va a haber dopamina. Cuando llega el estímulo, va a hacer que la dopamina se libere del espacio presináptico, trate de pegarse y quedarse adherido a los terminales postsinápticos, de tal modo que el impulso viaje de una neurona hacia la otra.
Cuando un individuo tiene TDAH, lo que va a suceder es que en realidad esta neurona que liberó la dopamina va a estar abierta para volver a recibir las dopaminas que no se han adherido adecuadamente a los terminales postsinápticos, haciendo que la transmisión del impulso nervioso sea insuficiente. En el déficit de atención lo que sucede es eso. El terminal postsináptico no está tan apto para adherirse a las neuronas dopaminérgicas, por ende el impulso viaja de una manera discontinua o de una manera atípica. Cuando un individuo recibe metilfenidato vía oral, luego de 20 a 30 minutos este va a estar presente a nivel de las terminales postsinápticas y presinápticas de la corteza prefrontal del núcleo accumbens, bloqueando los transportadores de dopamina, por ende la dopamina va a intentar volver a entrar, pero sin embargo vamos a ver que el metilfenidato no va a permitir que la dopamina reentre y por ende va a quedar expuesta las moléculas de dopamina a los receptores postsinápticos durante más tiempo y de esta forma los receptores postsinápticos van a poder transferir el impulso nervioso de la neurona presináptica. De esta manera es como sucede. Ahora, ¿qué pasa con las neuronas noradrenérgicas? Las neuronas noradrenérgicas también forman parte de la etiopatogenia del TDAH y lo que sucede es que la dopamina y la noradrenalina, que están en el terminal presináptico noradrenérgico de corteza prefrontal solamente, cuando llegan el estímulo van a salir al espacio intersinápticos y va a haber 2 dopaminas por cada noradrenalina. Lo que va a suceder es que van a salir, van a intentar adherirse al terminal postsináptico, sin embargo, no van a poder adherirse adecuadamente y nuevamente van a ingresar a la neurona presináptica para ahorrar, porque nuestro organismo lo que intenta es ahorrar. Neurotransmisor que no se utiliza, se trata de volver a ingresar para que no se tenga que volver a sintetizar. En el caso del metilfenidato, la neurona presináptica nuevamente queda bloqueada sus espacios de ingreso, que es el terminal noradrenérgico, y de esta forma vamos a tener que va a salir la dopamina y la noradrenalina, se van a contactar con los terminales, pero cuando quieran entrar no van a poder entrar. Y por ende vamos a tener que no va a haber ninguna dificultad para que el impulso vuelva a estar en circulación. O sea que de esta forma nuestro impulso va a llegar hacia donde tiene que llegar. Ahora, la realidad es que esto es el metilfenidato. Sin embargo, la atomoxetina, que actúa solo en corteza prefrontal, tiene un mecanismo de acción semejante. Bloquea el NET, como hace en parte el metilfenidato, aumentando la dopamina y noradrenalina en el espacio intersináptico. Nuevamente tenemos nuestra neurona, donde salen los neurotransmisores y cuando quieren volver a entrar no lo pueden hacer. Un nuevo fármaco que hay en Latinoamérica es la lixdexanfetamina. La lixdexanfetamina es un fármaco que realmente es una prodroga. Si bien es una anfetamina, el sistema en el que se presenta es una droga inactiva que se va a activar solamente cuando esté dentro del torrente sanguíneo, dentro del eritrocito, a través de una peptidasa que tiene el eritrocito, que le permite que divida la parte que lo inactiva de la droga activa. Por ende, es una manera de
recibir una anfetamina sin que tenga un efecto adictivo, porque nadie puede activar esta molécula por fuera de la acción de hidrólisis que hace la peptidasa del glóbulo rojo. En este sentido, es una manera de poder otorgar un fármaco que realmente va a ser un fármaco que va a ser seguro. Entonces, se convierte dentro del tracto intestinal en L-lisina y D-anfetamina y se transforma realmente en dextroanfetamina en sangre. En este sentido, se demostró que es un fármaco sumamente efectivo tanto en niños como en adultos y que puede llegar a durar su efecto 12 a 13 horas. La molécula que se ingiere es una prodroga y en este sentido, en general, la acción terapéutica se prolonga notablemente luego de la ingesta. Así que es un fármaco que realmente en muchos países de Latinoamérica está presente y que nos permite de alguna forma tener otra opción para la intervención farmacológica en el metilfenidato. El metilfenidato y la lisdexanfetamina tienen una curva de liberación semejante y de alguna manera sus respuestas son semejantes e incluso algunos han demostrado que la lisdexanfetamina es un poco más efectiva que el metilfenidato. La realidad es que el déficit de atención es uno de los trastornos más habituales en la clínica infanto-juvenil y que en relación a eso nosotros hemos tenido un desarrollo farmacológico que ha sido sumamente interesante. Lo cual no significa que este tema esté acabado. Vamos a ver más adelante que hay algunos otros fármacos que están haciendo su aparición en el horizonte del tratamiento del déficit de atención. En general, los más habituales y los que tenemos conocimiento y están aprobados para el uso en el TDAH son las anfetaminas, el metilfenidato, la tomoxetina, la clonidina y la guanfacina. Y algunos otros fármacos podrían llegar a tener alguna acción sobre el déficit de atención, como algunos antipsicóticos. Se habla que hay algunos estudios que hablan que el aripiprazol podría tener un efecto de aumento de atención, algunos estabilizadores del humor y algunos tricíclicos que de alguna manera en eso también se basa la tomoxetina, que no deja de ser un tricíclico, un fármaco dual. Los efectos adversos van a variar según los diferentes fármacos. Entra en esta también en esta tabla el bupropión, el modafinilo. El modafinilo en algunos países está aprobado para su uso en el TDAH. Y el bupropión también en algunos pacientes con TDAH con comorbilidad con trastorno bipolar o con alguna cuestión anímica está indicada el bupropión. Los efectos adversos son bien conocidos, tanto del metilfenidato, la anfetamina como la tomoxetina. Sabemos que son fármacos que realmente ya han tenido muchísimos años de uso. El metilfenidato se usa desde 1959 y realmente tenemos cantidad de pacientes que lo han recibido durante estos 60 años sin efectos adversos a largo plazo. Son fármacos sumamente nobles que tienen una efectividad tanto el metilfenidato como la tomoxetina y la anfetamina casi del 70% o más. No hay muchos fármacos que tengan ese nivel de efectividad y realmente tienen una altísima buena tolerancia y una muy buena aceptación entre la población infanto-juvenil que la recibe y los adultos. En general, todo lo que tiene que ver con la farmacoterapia del TDAH no es un problema la farmacoterapia en sí, sino los mitos que circulan en derredor de esta. Sabemos que en realidad
los estimulantes aumentan las concentraciones de dopamina y noradrenalina y que en este sentido mejoran no solo a nivel atencional, sino a nivel de lo que son las funciones neuropsicológicas, la que tiene que ver con también con la motricidad fina, la coordinación motora, o sea que hay realmente una cantidad de funciones que están deterioradas en el TDAH que se van a ver beneficiados con el uso de estimulantes. La atomoxetina, como ya hemos visto, aumenta la noradrenalina y la dopamina en corteza prefrontal. También se considera que altera la transmisión glutamatérgica. Vamos a ver en un rato que esto también tiene algo que ver. Y en este sentido hay un aumento del flujo sanguíneo a nivel cerebral y en la corteza cerebelosa y una disminución del flujo en cerebro medio. Hay un aumento también del control inhibitorio que en la atomoxetina se considera que tiene que ver con la activación del giro frontal inferior derecho. O sea que tenemos un fármaco realmente que es sumamente útil. Los agonistas adrenérgicos, que es la clonidina y la guanfacina, en realidad inhiben el AMP cíclico, cierran los canales activados por hiperpolarización y aumentan la conectividad funcional de la corteza prefrontal. La realidad es que son fármacos muy útiles, no todos los países los tenemos disponibles, son antihipertensivos, viejos antihipertensivos que en el mercado han salido porque hoy tenemos fármacos antihipertensivos muchísimo más modernos, pero bueno, en este sentido habría que ver que muchos pacientes se benefician con el uso de agonistas adrenérgicos como la clonidina y la guanfacina. Hay varios fármacos en investigación, algunos que tienen que ver con el GABA, ¿sí? Se sabe que el GABA tiene que ver con el aprendizaje y en este sentido tenemos algunos fármacos que hoy están siendo investigados, como por ejemplo el Fasarocetam, que en realidad ha demostrado que tiene algún tipo de influencia en los receptores metabotrópicos del glutamato y en este sentido han demostrado ser relativamente eficaces en los trastornos atencionales. Tenemos, en este sentido, tiene que ver con el receptor NMDA y el AMPA. Si nosotros tenemos este fármaco circulando, los receptores NMDA tienen una activación más sostenida y en este sentido se producen potenciales excitatorios junto con la modificación del AMPA mucho más potentes. Por ende, estaríamos de alguna forma cubriendo las dificultades que tendrían los pacientes con TDAH. Otro de los fármacos en investigación, pero que en realidad ya ha tenido su aprobación en marzo de este año, es la viloxazina. Nuevamente viene de la mano de una aprobación para otra patología como es la depresión en 1976. Estas diapositivas son gentilezas de la doctora María Florencia Belli. Es un inhibidor de la recaptación de noradrenalina, tiene una rápida acción y la desventaja sería que hay que se la da varias veces al día. Pero en el 2002 había desaparecido del mercado porque no era eficiente para la depresión. Se volvió a poner el foco sobre la viloxazina, que es un fármaco, como les decía, inhibidor del NET, es un agonista 5-HT2 y es un antagonista 5-HT2B. Estos serían moduladores de la serotonina y la noradrenalina y de alguna manera la viloxazina aparece como la viloxazina ER de liberación prolongada, que vendría a suplir esta dificultad que tenía la molécula anterior de 1976, que era de varias veces al día. Esta es de liberación prolongada, con lo cual se puede dar una vez al día. Se postuló para el tratamiento del TDAH y no tendría potencialidad de abuso. En este sentido, actuaría también por glucuronización a nivel hepático, la activación, y sería muy seguro, sería un fármaco que según lo que dicen
la evidencia hasta ahora no tendría dificultades si lo diéramos con otros fármacos. Y esto es importante porque en realidad nosotros sabemos que muchos niños reciben varios fármacos a la vez por diferentes cuestiones. Los estudios de fase 3, que ya están hechos en niños y en adolescentes, han demostrado que las dosis de 100 a 200 y hasta 600 miligramos en adolescentes han tenido una tasa de descontinuación muy baja, menos del 5%, y se ha hecho la titulación en una semana y se han hecho en general 5 semanas o 6 de dosis de mantenimiento. Se utilizaron las escalas específicas para DHD, la Global Impression, el Conners, el Weight funcional, para ver cuáles eran las ventajas o no de estos fármacos. Luego de 6 semanas de tratamiento, se demostró que la viloxazina generaba una mejoría importante, ya sea en el ADHRS, en aquellas familias, en aquellos niños que se hizo una semana de titulación con 5 de mantenimiento, como en aquellos que tuvieron 3 semanas de titulación y 5 de mantenimiento. O sea que la respuesta ya se veía hacia la primera semana de tratamiento, y a medida que fueron aumentando las dosis, fíjense, hasta 400 miligramos en niños de 11 años, la curva dosis-respuesta se separa ampliamente de la curva placebo. En adolescentes sucede algo semejante y la diferencia es significativa entre 200 y 400 miligramos, no así en 600 miligramos, lo cual refiere que no sería necesario llegar hasta esa dosis con la viloxazina. Hay se han visto cambios en el test de ADHD y en la escala de impresión global, y en realidad tiene una muy buena efectividad a largo plazo hacia la semana 6. Los efectos adversos más frecuentes fueron la somnolencia, la cefalea, la disminución del apetito, la fatiga y la náusea, y algunos tuvieron tolerabilidad a lo largo del tiempo. A nivel del QT corregido, un estudio de FABA de hace poco tiempo, 2020, demuestra que es sumamente seguro en población sana adulta a dosis terapéutica en relación al alargamiento del QT corregido, que como ustedes sabrán es un warning que aparece para los estimulantes, para la tamoxetina y también para los neurolépticos atípicos. En abril del 21, o sea, hace muy pocos meses, la FDA aprobó la viloxazina para el uso de TDAH en niños de 6 a 17 años, 6 a 11 años, 10 a 400 en una toma diaria, y de 12 a 17, 200 a 400. En general lo que se plantea es llegar hasta 400 miligramos diarios, no más que eso. Obviamente que como todos los fármacos se requiere una evaluación previa cardiológica, investigar riesgos suicida, trastorno bipolar o depresión. Sabemos que en este sentido, como muchos de los fármacos con un perfil semejante a los antidepresivos, hay que chequear estas cuestiones. Entonces tenemos tratamientos estimulantes y no estimulantes, pero también tenemos la viloxazina en este momento entre los no estimulantes. Sin embargo, la magnitud del efecto del metilfenidato y de las anfetaminas sigue siendo una magnitud de efecto alta versus una magnitud de efecto moderada en el resto de los fármacos. El abordaje multimodal, vamos a hablar 2 palabras. En general tiene que ver con que nos pongamos realmente en el lenguaje familiar, que trabajemos con ambos padres. Podemos trabajar individual o grupalmente, pero es fundamental que se haga cuando vamos a trabajar con TDAH. Básicamente también, ¿por qué? Porque lo que nosotros intentamos trabajar son las expectativas de la familia.
Y para eso tenemos que trabajar cuáles son los objetivos de nuestro tratamiento en el paciente TDAH. Nosotros vamos a buscar mejorar la calidad de vida de los pacientes TDAH, generando una performance académica mejor, pero también disminuyendo el desarrollo de trastornos comórbidos como la depresión y la ansiedad y los trastornos disruptivos. Sabemos que la psicoeducación breve mejora, por varios estudios, mejora mucho la adherencia a la medicación y mejora los síntomas de los pacientes tratados con psicofármacos. Por ende, la psicoeducación va a ser un activador y aumentador del efecto del psicofármaco. Los programas de psicoeducación son útiles por varias cosas, en parte porque mejoran los síntomas clínicos, pero también porque mejoran la adherencia al tratamiento. En este sentido, este es un trabajo que ha demostrado que la psicoeducación es sumamente positiva en estos dos aspectos y que realmente tiene que ser un complemento imprescindible en el momento de utilizar un psicofármaco para el tratamiento del TDAH. Hay ciertos mitos que recorren nuestro medio en relación a si todos los pacientes con TDAH van a recibir medicación. La realidad es que nosotros sabemos que la prevalencia del TDAH, este es un estudio de hace pocos años, TDAH informado por padres en niños y adolescentes, suele ser una patología de una altísima prevalencia, 5.2% en Estados Unidos, pero de este 5,2% de niños en Estados Unidos que estaban medicados para el TDAH, fíjense que, o que tenían diagnóstico de TDAH, 62% tomaban realmente medicamentos. La porción más alta es entre los 6 y los 17 años. El 47% ha recibido tratamiento de conducta y el resto, el tratamiento para la conducta se divide fundamentalmente en niños hasta los 11 años y después merma en adolescentes. Los niños que reciben tratamiento farmacológico en diferentes estudios, el 30% solo recibió medicamentos, 15% solo conductual y un 32% tanto medicamentos como trastorno cognitivo-conductual, y un 23% de los pacientes con TDAH no reciben ni tratamiento farmacológico ni tratamiento conductual. ¿Cómo tendríamos que trabajar entre todos para mejorar la situación de nuestras poblaciones latinoamericanas en relación al TDAH? En principio tenemos una misión, todos aquellos que trabajamos de TDAH, en TDAH en Latinoamérica, que es aumentar la detección temprana de los niños con TDAH, capacitar a docentes desde la formación en TDAH. Es importante que ellos sepan no solamente detectarlos, sino abordarlos y que no se necesite de planes especiales de tratamiento, hacer un programa de detección e intervención entre salud y educación estatal e incluir adaptaciones de acceso educativo sin necesidad de que tengamos un equipo terapéutico por detrás. Tengamos en cuenta que en una Latinoamérica con tantas desigualdades, hablar de igualdad de oportunidades no es lo mismo que hablar de equidad. A cada uno le tenemos que dar lo que necesita y no a todos lo mismo. Esto es lo que se plantea en nuestras infancias en Latinoamérica. Como conclusiones, el déficit de atención es un cuadro que impacta obviamente en múltiples áreas de la vida. Tenemos que tener en cuenta que la dispersión, la hiperactividad y la impulsividad solamente es una partecita del trastorno, y cuando hablamos de tratamiento tenemos que pensar en un tratamiento interdisciplinario donde las familias puedan tener la respuesta completa a las diversas dificultades que esto acontece en niños y adolescentes. Bueno, espero que les haya sido útil, les agradezco mucho su atención y quedamos en contacto para cualquier duda en mi mail.
Muchas gracias y sigan disfrutando de este congreso. Un abrazo para todos. La sesión de preguntas y respuestas queda aperturada en estos momentos, la cual será moderada por las doctoras Yanleida Oleaga y la doctora Yosira Ortiz, ambas desde República Dominicana.